Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en México. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Levni Neftali Colin Martínez. Levni Neftali Colin Martínez nació el 24 de marzo de 2003 en Almoloya del Río, una localidad ubicada en el Estado de México, en el país homónimo. Su madre, Rosa María Martínez, compartía las rutinas de la casa con la crianza de sus 3 hijos. Levni era la hermana del medio y Montserrat la mayor. El pueblo natal de Levni, cuyo nombre proviene de una voz indígena que significa lugar donde nace el agua, está ubicado a unos 26 kilómetros de la ciudad de Toluca, la capital del estado. Se trata de una comunidad principalmente urbana, con una superficie de unos 17.000 kilómetros cuadrados que alberga una población que ronda los 13.000 habitantes. Los sueños de Levni eran muy grandes y se extendían lejos de las fronteras del lugar en el que nació. Quería visitar cientos de países, recorrer todo el planeta como azafata en aviones de alguna aerolínea internacional. Por eso tenía la ilusión de culminar sus estudios de Derecho para comenzar a formarse como auxiliar de vuelo. La joven estudiante de leyes compartía sus responsabilidades académicas con su trabajo en un lugar de videojuegos, lo que le permitía obtener algunos ingresos para continuar con su carrera, pero además para colaborar en su casa. Según sus seres queridos, era una muchacha muy amable, amorosa y que siempre tenía una enorme sonrisa en sus labios. Unos cuantos años antes del nacimiento de Levni, 21 para ser exactos, llegó al mundo Nibardo Salvador Moreno, un hombre cuyo camino se cruzó con el de la joven en algún momento de 2022. La información sobre la vida de Nibardo era escasa, pero se sabe que nació en 1982 y estaba casado con Vianey Estrella Laguna, Texas, con quien compartía la formación de sus hijos. También trascendió que se ganaba la vida principalmente como artesano de prendas. Según reseñas del caso, tanto la policía como los familiares de Levni sostuvieron que ella y Nibardo tenían una relación, mientras que la esposa y el entorno cercano del hombre negaron categóricamente esta afirmación. Lo cierto es que la historia de esta estudiante de Derecho que soñaba con ser azafata tuvo un giro inesperado y cruel el martes 22 de febrero de 2022. Ese día comenzó como cualquier otro para Levni y su familia. Todos los Colin Martínez iniciaron su rutina y la jornada transcurrió con total normalidad, o al menos eso parecía. Pero cuando aquel martes llegó a su fin, la preocupación se apoderó de la familia de Levni. Ella no regresó al culminar su jornada en la sala de videojuegos, y conforme avanzaron las horas de la noche, Rosa y sus hijos estaban cada vez más angustiados. No tenían manera de saberlo aún, pero tristemente Levni no volvería nunca más. Cuando amaneció el miércoles sin ninguna noticia de la chica, cansada de esperar y presa del pánico, pues no era normal que Levni se ausentara de esta forma, Rosa decidió acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar la desaparición de su hija. Secretamente, la madre temía lo peor.
De inmediato, las autoridades activaron el protocolo ALBA, que consiste en la búsqueda de personas denunciadas como desaparecidas y que privilegia la atención de casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes que no pueden ser localizados por sus familiares. Asimismo, se puso en marcha todo lo que establece el programa Odisea, especializado en personas desaparecidas y que cuenta con 11 módulos abordados por profesionales. Su premisa principal es que las primeras horas son decisivas para encontrar a una persona cuyo paradero se desconoce. Cada segundo sin saber de Levni era una eternidad que aumentaba la angustia de manera exponencial. A pesar de todos los esfuerzos institucionales y familiares, el 23 de febrero de 2022 terminó sin que nadie tuviera información sobre el paradero de la chica. En casa de los Colín Martínez hacían todo lo que estaba a su alcance para encontrarla. Contactaron con algunos amigos y conocidos, hablaron con otros familiares, pero todo era en vano. Trataban de aprovechar el tiempo en algo productivo que los ayudara a estar más tranquilos y enfocados en las labores de búsqueda. Era mejor eso que paralizarse ante los nervios y la angustia. El jueves 24 de febrero llegó sin novedades sobre lo que pudo haberle ocurrido a la chica. Pero pronto la angustia por no saber nada sobre Levni sería superada por el dolor de descubrir que la joven no regresaría nunca más. Tras 2 días inmersos en una pesadilla, los peores temores se hicieron realidad cuando apareció el cuerpo sin vida de Levni. Ese día la población de Almoloya del Río estaba lejos de su nombre indígena y poético. No era el lugar donde nace el agua, sino la capital del horror. Los restos de Levni fueron hallados en el basurero del municipio de Santiago de Tianguistenco, faltando un mes para su cumpleaños número 19. Lo que encontraron las autoridades era algo realmente desgarrador. Su cuerpo estaba maniatado con signos de abuso dentro de unas bolsas plásticas de color negro que apenas la cubrían. Hasta el lugar se trasladaron funcionarios policiales, técnicos de la fiscalía y también expertos forenses. De acuerdo con lo que establecen los protocolos para este tipo de casos, se procedió al registro fotográfico de la escena, se recolectaron distintas evidencias de interés criminalístico y finalmente se ordenó el levantamiento del cadáver. El cuerpo sin vida de la chica fue trasladado al servicio de medicina forense con el objetivo de realizar la necropsia de ley. De acuerdo con las indagaciones preliminares, los investigadores pudieron concluir que el basurero de Santiago de Tianguistenco fue el lugar en el que se abandonó el cadáver, pero no era la escena en la que tuvo lugar el crimen. Al principio, el equipo de expertos tenía dudas sobre la identidad de la víctima. No obstante, ante la sospecha de que se trataba de la joven desaparecida, las autoridades citaron a sus familiares a la sede del Servicio de Medicina Forense para la identificación y una vez allí confirmaron que eran los restos mortales de Levni. La certeza del deceso golpeó con fuerza a familiares y amigos que la habían estado buscando desesperados, pero también causó un profundo impacto en la población. De inmediato se realizó una manifestación pública en la que los allegados de la muchacha les solicitaron a las autoridades que atraparan al responsable para que se hiciera justicia. Un grupo de personas, entre las que se encontraban familiares y amigos de Levni, se movilizaron hasta la sede de los tribunales en Tenango del Valle. Los manifestantes alzaron su voz con diferentes consignas para expresar su indignación porque le quitaron la vida a una prometedora joven llena de sueños e ilusiones. Tras la identificación de la víctima, las autoridades iniciaron de forma inmediata un amplio operativo para aclarar lo sucedido y dar con el responsable.
Entre otras acciones, recorrieron el lugar donde fue abandonado el cuerpo y los alrededores con el fin de ubicar posibles testigos. El sábado 26 de febrero de 2022, un par de días después del descubrimiento del cuerpo de Levni, sus restos fueron llevados a su última morada. Ese día hubo escenas de mucho dolor. Los miembros de su familia estuvieron acompañados por un grupo importante de personas. Ante el paso del féretro, algunos vecinos abrieron sus ventanas, mientras que otros salieron a la puerta para ofrecer sus respetos, manifestar su pesar y solidarizarse con los Colín Martínez. Asimismo, durante el cortejo fúnebre, mujeres y activistas de movimientos feministas exigieron justicia para Levni y se manifestaron de forma contundente en contra de la violencia hacia las mujeres, fenómeno que además iba en franco aumento. Un grupo de mariachis también se hizo presente durante la procesión para entonar algunas canciones en honor a la muchacha. Al llegar al Panteón Municipal de Almoloya del Río, Montserrat, sin poder contener las lágrimas y con la voz entrecortada, afirmó que daría lo que fuera por estar en el lugar de su hermana. Finalmente soltó un puñado de tierra sobre el féretro y contempló el resto de la ceremonia con profundo dolor. También su madre, Rosa, expresó entre sollozos que su hija era muy buena. Les contó a los presentes que era como un ángel, una joven estudiosa, delicada, amable y con muchas ganas de vivir. Con profunda resignación reconoció que Levni ya no estaba y confesó que se haría la idea de que su hija se había casado y se había ido. En medio del dolor también fue contundente al asegurar que la justicia llegaría. Para manifestar su solidaridad, niñas y mujeres de todas las edades hicieron pancartas con mensajes en contra de la violencia de género, como "Somos el grito de las que ya no están" y "Ni una más", las cuales colocaron entre los ramos de flores. Los residentes expresaron su indignación por el trágico final de una joven que tenía un futuro prometedor por delante. También manifestaron su descontento y enorme preocupación por el aumento de los niveles de inseguridad en Almoloya del Río. Después del entierro, para la mayoría de las personas de la localidad, la vida volvió a la normalidad, pero no fue así para Rosa y los demás familiares y amigos de Levni. Con el paso de los días, al dolor y el vacío por la pérdida, se sumó la falta de avance en las investigaciones para resolver el caso y llevar al responsable ante la justicia. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los investigadores, pasaron varias semanas antes de que hubiera progresos reales en la búsqueda de la verdad. La pieza crucial de este complejo rompecabezas sería encontrada casi 3 meses después de la desaparición física de la joven estudiante. Una cámara de seguridad cercana al trabajo de la muchacha registró el paso de la camioneta de Nibardo en 2 oportunidades aquel martes 22 de febrero en que la chica desapareció. Siguiendo esa pista, la policía ubicó el paradero del comerciante, quien pasó a ser considerado como principal sospechoso del crimen. El 5 de mayo de 2022, los cuerpos de seguridad capturaron a Nibardo en un autolavado ubicado en Tenango del Valle. Días después, el 9 de mayo, en horas de la mañana, un grupo de activistas feministas se congregó de forma pacífica al frente de la sede de los juzgados de Tenango del Valle para solicitar justicia. Los familiares de Levni fueron sorprendidos a mediados del mismo mes de mayo, pocos días después de la detención de Nibardo, por la aparición de su esposa y varios de sus allegados en algunos medios de comunicación. En sus declaraciones afirmaron que el comerciante era inocente y que los investigadores habían fabricado una serie de pruebas para incriminarlo.
De acuerdo con la posición de sus parientes, las autoridades habían cedido ante la presión social que exigía un responsable frente al terrible caso de Levni, y por esta razón lo habían detenido y querían llevarlo a juicio. Vianney aseguró que ella se encontraba junto a él recogiendo a uno de sus hijos en el colegio para el momento en el que las autoridades establecieron que había ocurrido el ataque contra Levni, por lo que era imposible que Nibardo estuviera con la chica. Los funcionarios a cargo del caso estaban tratando de establecer si existía o no un vínculo entre Levni y Nibardo. Algunas fuentes especularon que la joven estaba en una relación con él a cambio de dinero. Sin embargo, la mujer del sospechoso negó que hubiera algo entre ellos. Asimismo, Vianney afirmó que la fiscalía había cometido varias irregularidades durante la investigación. Relató que supuestamente habían obligado a su esposo a firmar varias hojas en blanco que luego aparecieron con un texto de confesión que lo incriminaba. También se refirió al uso de diferentes métodos fuera de la ley, como choques eléctricos, la colocación de una bolsa plástica en el rostro para que no pudiera respirar e incluso golpes en sus partes íntimas. De acuerdo con el testimonio de Vianney, fue de esta manera como lograron que Nibardo asumiera la responsabilidad de las acciones por las que lo acusaban. Adicionalmente, Vianney denunció ante la opinión pública que su esposo fue interrogado sin la presencia de los funcionarios del Ministerio Público. Tampoco estaba acompañado por su abogado defensor o por ningún representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para garantizar que el procedimiento se desarrollara sin presiones. Durante sus declaraciones, la mujer se refirió a la prueba más contundente que usaron las autoridades para acusar a Nibardo por la desaparición de Levni: el vídeo de la cámara de seguridad que grabó la camioneta del hombre cerca de la tienda de videojuegos donde trabajaba la chica. Vianney reconoció que en efecto se trataba del automóvil de su esposo y explicó que era lógico que las cámaras lo registraran circulando por allí porque esa era justamente la ruta de Almoloya del Río que el comerciante acostumbraba a tomar para comprar leche en un comercio de la zona. También era el camino para llevar y buscar a sus hijos en la escuela. Finalmente, la esposa de Nibardo se solidarizó con los familiares de Levni. Afirmó que deseaba el esclarecimiento del caso para que se apresara y castigara al verdadero autor del feminicidio. Al mismo tiempo, exigió la libertad de su pareja. A pesar de todo lo argumentado por la familia de Nibardo para sostener su inocencia, las autoridades se mantuvieron firmes sobre su responsabilidad en la desaparición de la joven. El juez de la causa desestimó la coartada establecida por el comerciante y su esposa, a pesar de que Vianney insistía en que había suficientes pruebas que la sustentaban. Durante los meses siguientes continuaron todas las diligencias pertinentes a nivel de fiscalía, conjuntamente con la Procuraduría y la policía. Los funcionarios trabajaron con ahínco para recabar las pruebas, ubicar testigos, tomar nuevas declaraciones y hacer todo lo necesario para comprobar que Nibardo era el responsable del crimen contra Levni y disipar todas las dudas en torno al caso. Después de su detención en mayo de 2022, transcurrieron aproximadamente 3 meses más hasta que las autoridades vincularon a proceso a Nibardo. Así, en agosto del mismo año, lo acusaron formalmente como autor material del feminicidio en contra de Levni. Nibardo siguió insistiendo en su inocencia, pero los oficiales y los representantes del Poder Judicial estaban convencidos de su culpabilidad.
El juez de la causa ordenó que Nibardo fuese recluido de manera preventiva en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle, al menos durante los 4 meses siguientes, plazo en el que debían finalizar las investigaciones. Agotado este periodo, debía comenzar el juicio si era procedente con las pruebas halladas en contra del indiciado. Desde el principio, el caso de Levni tuvo mucha resonancia en medios, especialmente por tratarse de un hecho en el que un hombre acabó con la vida de una mujer por su género, algo que siempre impacta también en los colectivos feministas que elevan su voz en favor de las víctimas. A Gumersinda Baltazar, quien perdió a su hija en condiciones muy parecidas a las de Levni, se le heló la sangre cuando escuchó el nombre de Nibardo en un noticiero. Para la mujer, el detenido por el caso de Levni fue quien le quitó la vida a su hija Zaret Ramírez Baltazar. También en febrero, pero 11 años antes, Zaret salió de su casa rumbo a su trabajo como estilista en una peluquería, pero tampoco regresó a su hogar. Al igual que Levni, Zaret, de 22 años, fue encontrada sin vida entre unos arbustos en un camino desolado, maniatada y con signos de abuso físico. Abandonaron su cuerpo en la población de San Pedro Atlapulco, municipio Coyoacac, ubicado también en el Estado de México, el 5 de febrero de 2011. Cuando escuchó de la acusación contra Nibardo, todos los recuerdos se abarrotaron rápidamente en la cabeza de Gumersinda, incluido el día en el que aquel hombre, entonces de 27 años, se presentó en su casa para pedirle permiso y formalizar su noviazgo con Zaret, de 20. La pareja mantuvo su relación por un poco más de 2 años. Gumersinda también recordó un par de ocasiones en las que su hija le contó que había sufrido maltratos físicos y verbales de parte de Nibardo. Además, revivió el día en que encontraron el cadáver de su hija y su lucha durante más de una década para que la justicia investigara lo ocurrido. Para Gumersinda, el responsable de la desaparición física de su hija era Nibardo, pero las autoridades nunca lo vincularon con el caso a pesar de algunas pruebas que ella misma consignó ante la justicia. Una de estas era un disco con la grabación de una cámara de seguridad de una plaza cercana al trabajo de la joven en la que se veía a la chica mientras caminaba con este hombre. Yo estuve un año de ir a la Procuraduría aquí en el estado y nunca me hicieron justicia. Yo de pruebas le llevé un compacto que a donde él la fue a traer de su trabajo y ya desapareció. Le llevé un teléfono, ahí lleva pruebas y le llevé su reloj y ya desaparecieron. A unos 3-4 meses que yo le mandé hacer una capillita ahí donde la encontraron tirada, el albañil encontró un cuchillo ahí y me mandó a traer y me dijo: venga señora, aquí está un cuchillo donde estoy haciendo la capillita de su hija. Y yo fui y el albañil me entregó el cuchillo y yo lo llevé ahí en la Procuraduría, se lo entregué al señor, a los fiscales se los entregué. Y también ha desaparecido. Entonces, ¿dónde están todas esas pruebas? ¿Quién se las llevó? Los casos de Zaret y de Levni tenían varios puntos en común. Primero, el modus operandi con el que las sometieron hasta que sus vidas fueron extinguidas. También la forma en la que abandonaron sus cuerpos. Y por último, un mismo nombre que se repetía como presunto responsable en ambas historias, el de Nibardo. Otro denominador común entre ambos casos fue la gran cantidad de vacíos de información. En el caso de Levni no trascendieron las pruebas en contra de Nibardo, salvo el vídeo con la grabación de su camioneta cerca del sitio donde trabajaba la chica.
En el caso de Zaret, las autoridades nunca hallaron al culpable, pero además desaparecieron las pocas pruebas que logró reunir su madre y que seguro habrían guiado la investigación para lograr la captura del responsable. Durante más de una década, Gumersinda se mantuvo en pie de lucha. Se prometió no descansar hasta que el hombre que le arrebató a su hija pagara por lo que hizo. A raíz de la detención de Nibardo, Gumersinda se sumó al clamor de justicia para Levni y una vez más pidió que se aclarara todo lo que ocurrió con su hija y que el responsable fuera juzgado. De la misma manera que ocurría con cualquier manifestación pública en apoyo a alguna víctima de violencia de género, Gumersinda se sumó a los encuentros para alzar la voz por Levni, llevando una fotografía donde aparecían Zaret y Nibardo, así como un recorte de prensa con los detalles del día que hallaron a su hija sin vida. La presión social iba en aumento, sobre todo impulsada por diferentes movimientos feministas a favor de los derechos de las mujeres a vivir libres sin violencia. Las estadísticas de este tipo de crímenes en México eran verdaderamente preocupantes. En algunos medios de aquella época se denunciaba que diariamente acababan con la vida de 10 mujeres en el país. Para el año 2022 se habían iniciado un total de 138 investigaciones relacionadas con al menos 140 víctimas mortales. De estas 115 eran mayores de 18 años, mientras que otras 10 eran menores entre los 17 y 0 años. En el resto de los casos no fue posible determinar la edad. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que el 2022 fue un año que se inició con un alto porcentaje de feminicidios, que se incrementó en un 36% en comparación con el 2021. Con una cifra en torno a los 269 delitos en contra de la mujer, feminicidios y homicidios culposos, el Estado de México ocupó el primer lugar como la región con más violencia de este tipo. Por otra parte, de acuerdo con una investigación en contra de la corrupción publicada en El País, se reveló que la impunidad en México estaba en torno al 76%, lo que significaba que menos de 25 casos de cada 100 llegaban a cerrarse con una sentencia condenatoria. En este contexto, las voces de los colectivos en defensa de la mujer ejercían mucha presión sobre las autoridades, manifestándose siempre para alzar la voz por las víctimas que habían sido silenciadas por un homicida. Para un par de estas agrupaciones, Nibardo no solo era responsable de la desaparición de Levni, sino que 11 años antes había atacado salvajemente a su novia Zaret. Una y otra vez gritaban que Nibardo era el culpable de ambos crímenes. Durante más de un año, los familiares de Levni experimentaron la misma angustia que Gumersinda llevaba más de 11 años padeciendo. No recibían respuestas a sus peticiones y veían con preocupación que el tiempo avanzaba sin que se aclarara lo que le ocurrió a la muchacha, pero además sin que se juzgara a quien suponían que era el responsable de su deceso. El 26 de septiembre de 2023 se realizó una audiencia e inevitablemente la madre de Levni y sus familiares vieron con esperanza que el caso finalmente comenzaba a avanzar. Estuvieron muy atentos al resultado, pero se desilusionaron al saber que habían decidido aplazarla un par de semanas. Fijaron la fecha de la nueva audiencia para el 9 de octubre de ese año a petición del abogado defensor de Nibardo. Yo quisiera que le dieran la pena máxima porque no se vale que este hombre diga que es un hombre que no asesino. Son 2
Asesinatos ya comprobados, yo creo que la fiscalía lo sabe y yo exijo y les exijo a las autoridades que hagan justicia. No obstante, Rosa se mostró optimista. A pesar de su dolor, declaró que confiaba en que el criminal sería juzgado, sentenciado y condenado con la pena máxima. La madre de Levni tenía muy claro que nada repararía el daño que sufrió, pero la justicia sería un pequeño alivio. Rosa sentía que estaba muerta en vida desde que su hija desapareció. Todos los días pensaba en ella y la recordaba. Ellas tenían una relación muy cercana. Levni era alegre, siempre sonriente, sociable con todos, pero con su madre era especialmente amorosa. Montserrat, la hermana de Levni, insistió en la culpabilidad de Nibardo. Además, también lo responsabilizó por la desaparición de Zaret. Declaró que su hermana no era la única y tampoco la primera víctima de este hombre. Calificó al presunto responsable de estar loco, sentenció que era una amenaza para otras mujeres y les pidió a las autoridades que no lo dejaran en libertad. Cuando llegó el 9 de octubre, los seres queridos de Levni sufrieron una nueva desilusión porque se volvió a aplazar la audiencia sin que recibieran una explicación. Más de un mes después, el martes 14 de noviembre de 2023, en el Tribunal de Tenango del Valle, finalmente se efectuó la audiencia de individualización de sanción. Después de casi 4 horas de deliberaciones, el juez dictó la sentencia y confirmó que Nibardo Salvador Moreno era el culpable del feminicidio de Levni Neftalí Colín Martínez. La condena que recibió el acusado fue de 58 años y 9 meses de prisión. También se le impuso el pago de una suma de más de 65.000 pesos, el equivalente a un poco más de $3.700 al cambio de ese momento por daños psicológicos. Pero además debería cancelar casi 1,5 millones de pesos mexicanos, poco más de $86.000 como reparación del daño. Montserrat consideró que la sentencia no lograba aliviar todo el sufrimiento por el que estaban pasando, pero al menos les quedaba el consuelo de que Nibardo no podría dañar a nadie más porque estaría tras las rejas por el resto de su vida. Rosa, la madre de Levni, se sintió conforme con la decisión, porque al fin había sido condenado el responsable de lo que le ocurrió a Levni. Afirmó que retomar su vida no sería nada sencillo. Reflexionó sobre el hecho y comentó que no había nada peor para una madre que perder a una hija de esta manera tan terrible. Rosa también comentó que aún le quedaba otra hija a su cargo, pero que sabía muy bien que el vacío que le dejó la muerte de Levni siempre estaría ahí. Aprovechó la ocasión para aconsejar a otras mujeres que estuviesen atravesando una situación similar que no dejaran de luchar y de exigir a las autoridades que pusieran tras las rejas a sujetos como Nibardo que amenazan la vida de las mujeres y se comportan como monstruos sin compasión. Nibardo Salvador Moreno siempre sostuvo que era inocente. Aunque los detalles de la investigación y el juicio no se hicieron públicos, la justicia mexicana consideró que las pruebas en su contra eran contundentes. Levni Neftalí Colín Martínez partió muy temprano de este mundo, cuando todavía tenía una vida por delante repleta de aspiraciones. Ella pudo ser la mejor abogada y tal vez habría podido recorrer el mundo como azafata, pero un hombre acabó con su existencia sin que pudiera hacer realidad sus sueños y provocó que su nombre se sumara a la nefasta lista de mujeres víctimas de violencia de género en México. Por otra parte, el trágico destino de esta chica también da cuenta del amor de su familia y de la importancia de luchar hasta las últimas consecuencias para obtener justicia.
A fin de cuentas, es tarea de la sociedad entera mantenerse vigilante y presionar con determinación para que las autoridades verdaderamente garanticen que las mujeres puedan llevar una vida plena, feliz y libre de violencia. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!